Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que me parece que es interesante porque más allá de ser una noticia en particular, es una serie de noticias que las podemos vincular para mostrar los problemas que hay en el Poder Judicial. Y tal vez muchos de ustedes me dirán que tiene que ver lo del título, que tiene que ver con estas amenazas que hay a tres políticos de distintas vertientes ideológicas, de izquierda y de derecha, con el tema del problema del Poder Judicial. ¿Qué tiene que ver esto, Rodrigo? Y vamos a ver justamente, porque más allá de si ellos lo querían o no de esta manera, la reacción del Poder Judicial frente a la situación de amenazas contra Isquia Siches en el pasado, Alejandro Navarro más recientemente, y el caso de Diego Chalper, justamente Isquia Siches más cercana al Partido Comunista, Alejandro Navarro al Partido Progresista y Diego Chalper a la Renovación Nacional. Todos estos personajes que son de distintas vertientes ideológicas nos muestran un poco el problema que hay en el Poder Judicial y realmente la preferencia innata que tiene hacia el mundo político, hacia la casta política. Y vamos a ver por qué. Porque, les hago un pequeño adelanto, las reacciones que ha tenido el Poder Judicial frente a unas amenazas contra todos estos personajes, yo diría todas un poco cuestionables, digamos que ha sido muy rápida. En cambio, las reacciones que tiene el Poder Judicial para responder ante las necesidades y los problemas del ciudadano común y corriente son extremadamente lentas y muchas veces ineficientes. No es raro que pasen meses y meses en que un juez se tarda en ver la resolución de un caso para una persona normal, pero estos casos de políticos ha sido rapidísimo. Es tan rápido que incluso en una materia de días se sacan resoluciones judiciales, una cosa impresionante, ¿no? Pero vamos a todo eso con más detalle a continuación. Antes quisiera agradecerle al suscriptor Fabo Par, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte al canal, ya sea un aporte voluntario único por Flow o criptomonedas, o tal vez un aporte mensual por Patreon o la comunidad de YouTube, como lo hizo este suscriptor, puedes ir a hacerlo mirando el comentario fijado que está abajo en los comentarios. Habiendo dicho esto, ¿por qué mencionamos el problema del Poder Judicial? Porque aquí tenemos tres noticias que les voy a mostrar que son tres amenazas distintas. Ahora, insisto que las tres amenazas que estamos mencionando son amenazas de Internet que insisto que a todo aquel que lleve mucho tiempo en Internet sabrá que probablemente no son realistas, sino que son personas agresivas en Internet y que no son amenazas serias. Tenemos tres casos aquí. Por ejemplo, una amenaza contra Diego Chalper, que detuvieron a una persona y se sacó una resolución judicial muy rápido, con prohibición de acercarse a unas personas porque publicaron en Facebook unos mensajes en que apareció una foto de él, salía se busca vivo o muerto. Efectivamente una posición agresiva, pero no creo que sean amenazas muy reales. Y todos los que llevamos bastante tiempo en internet, en cualquier cosa, ya sea política, puede estar usted hablando de juegos, de cocina, de cualquier cosa, siempre, cualquiera, no importa usted lo que esté metido en internet, nos hemos encontrado con gente agresiva que a uno lo amenazan de muerte, le gritan cosas, después la gente publica memes que son agresivos y hay de todo. Entonces, me parece incluso un poco exagerado, pero ese es un caso. Siguiente, senador Alejandro Navarro, lo mismo. Hay personas que dicen como amenazas de atentado contra el senador Alejandro Navarro. Son amenazas creíbles. O sea, puede ser, uno nunca sabe, pero poco probable, porque es lo mismo que la situación de Chalper. Publica una cara de Alejandro Navarro y dicen no, y le desean un viaje en helicóptero. Que usted ve, habrá visto esos memes que, voy a decirlo, es extremadamente repetido el chiste que hacen, no se inventan chistes nuevos, pero no es muy creíble. Son amenazas poco creíbles de internet que sinceramente es de gente que se pone agresiva en redes sociales, pero probablemente no va a hacer nada. Tercer caso, Isquia Siches, que este fue un caso que salió en las noticias tanto hace algún tiempo, hace 4 meses. Ella, justamente la presidenta del colegio médico, recibió unas amenazas por correo y por lo cual unas 10 instituciones gubernamentales se movieron para condenar el hecho, comenzó una resolución judicial buscando a los responsables, carabineros dándole escolta. Entonces ella también muy asociada al mundo político. ¿Cuál era la amenaza? Era un correo por Gmail en la cual le insultaba y le decía que, bueno, una serie de cosas como que le iban a hacer, pero era como todos estos mensajes que uno ve de gente molesta, incluso en este canal aparecen de repente que cuando dices algo que no les gusta, como estás pensando, te insultan y te dicen un montón de cosas que no son realistas. Y ahora con esto no estoy diciendo que no que esté bien las cosas que hace esa gente, para un lado o para otro, para nada, no está bien, esa agresividad no creo que sea correcto. Pero insisto que todos los que hemos estado en internet en algún momento
hemos visto que esas cosas ocurren y digamos que tal vez una reacción que se da entre la población que se pone agresiva de un lado o de otro. No voy a categorizar que esto sea de izquierda o derecha, es de gente agresiva, que pasan todas las cosas. Incluso no tiene que ser de política, puede ser en cualquier cosa. Vea usted a personas discutiendo de fútbol. También algunos que otros se amenazan de muerte y se gritan cosas, en la práctica no pasa nada. Pero lo que pasa con estos hechos y por qué lo relaciono con el Poder Judicial es porque para estos tres casos el Poder Judicial se movió de una manera impresionante. En el caso, por ejemplo, de Chalper, de Navarro y de Isquia Siches, todo de distinta tendencia ideológica, el Poder Judicial voló, les dio escolta judicial. En el caso de Chalper detuvieron a personas, Navarro investigación por carabineros, Isquia Siches escolta de carabineros y todo el país entero detenido por unos días hablando del tema. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con el ciudadano común y corriente? Porque para nuestros estimados políticos, quieran o no, me parece que el Poder Judicial les tiene como un lugar en su corazoncito, o sea, les tiene un caso bien privilegiado. Para la casta política, el Poder Judicial es extremadamente rápido para defenderlo. Pero primero, si alguien como una persona común y corriente, cualquiera de nosotros, hiciera una demanda por algo como esto en cualquier tribunal, les aseguro que inmediatamente se desestima. ¿Por qué? Porque el juez diría, oiga, si esto es un mensaje de internet así nomás, no va a pasar nada, no exagera, y otros temas más importantes, se desestima. Y si hay otro tema que sí es importante, los juicios, ¿cuánto duran? Años, duran meses. En cambio aquí, con los políticos, pasa menos de una semana y tienen listo el tema, ¿no? Qué coincidencia. Entonces, esto nos muestra un poco que esto de la igualdad ante la ley, este concepto tan importante, tan fundamental para una estructura jurídica que sea legítima, que sea justamente autónoma y que tenga un fundamento en la legalidad, no se cumple necesariamente en nuestro país y posiblemente en muchos países, porque, y estoy seguro que esto pasa en todos los países, porque lo que observamos es que se habla mucho de igualdad ante la ley, se habla mucho de que la justicia tiene que funcionar igual para todas las personas, y si eso fuese así, todos estos casos probablemente para estas personas del mundo político se habrían desestimado por decir esto es un insulto de internet y son memes insultando y haciendo amenazas que no son realistas, se desestima. Pero como son políticos, se les da toda esta protección, se les dan todos estos beneficios, el Poder Judicial hace los malabarismos legales que tenga que hacer para conseguir las soluciones rápidamente. Pero para el resto de la población, nada, absolutamente nada. Y creo que esto es un síntoma más de un problema mucho más grande que observamos en nuestro Poder Judicial, que podríamos decir que es la degradación, la decadencia, y podríamos decir una... No lo quiero llamar corrupción porque esto necesariamente es corrupción, es una mentalidad estatista dentro del Poder Judicial, y digo estatista porque privilegia justamente a aquellos que manejan el Estado, en el cual a aquellos que están dentro de la casta política se le da un privilegio y a sus asociados que el resto de la población no se ve beneficiado. Y esto va también de la mano de una mentalidad muy particular que hay en el Poder Judicial y que nos muestra que ese es otro más de uno de los muchos problemas que tienen. Por ejemplo, cuando en noviembre del año pasado se habló de la rebaja de sueldos de los políticos, para aquellos que no lo recuerdan, y yo no lo he olvidado esto y lo sigo repitiendo, se habló también de bajarle en la mitad el sueldo a aquellos que trabajan en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los sueldos del Poder Judicial son altísimos, en muchos casos más que el de los políticos, y digamos que su gestión no es muy buena, son funcionarios públicos que no hacen muy bien su trabajo, pero hay unos sueldos millonarios. Nunca nadie habla mucho del Poder Judicial. Y la amenaza que hubo en su momento por parte del vocero de la Corte Suprema, que es Lamberto Cisternas, fue que esto podría haber, y cito, en algunos casos se abran puertas para situaciones indebidas. Y que esto amenazaba con la independencia de los jueces. Literalmente lo que dijo, con otras palabras, fue, si nos bajan el sueldo nos vamos a volver corruptos. Que digamos que ya de por sí una amenaza muy particular, uno no se vuelve corrupto, bueno, no es buena o mala persona dependiendo cuánto es su sueldo, esa no es la realidad. Yo escuchaba ese argumento incluso cuando estaban negándose para bajar el sueldo de los políticos, decían que si les bajaran el sueldo se iban a corromper, y de manera indirecta estarían diciendo que toda la gente que gana sueldos bajos son ladrones y corruptos, lo que no es la realidad, no es así. Uno no es corrupto si gana más o menos dinero, uno es corrupto o no, dependiendo de su integridad moral. Y hay personas que tienen ingresos bajos, que son excelentes personas, que no son corruptos, no son ladrones, son extremadamente honestos, como también hay algunos que no lo son, y que pueden ser ladrones, pueden ser corruptos. Y también hay personas con sueldos altísimos, ya sea en el Estado o en el mundo privado, que pueden ser excelentes personas, que pueden ser personas correctas, porque así lo está en su moral, en su fuero interno, y hay otros que también pueden ser unos corruptos, extorsionadores, que son malas personas. Hay de todo. Porque la corrupción y la inmoralidad a nivel personal no es una cosa de ganar más o menos dinero, es una cosa de integridad interna que parece que muchos no parecen entender y que piensan que
Y eso creo que habla mal del carácter de varias personas, que solo por ganar un sueldo más alto uno es buena persona. No funciona así la realidad. Pero ese fue el argumento que dio la Corte Suprema, y aprovecho a recordar que políticos de izquierda y derecha, cuando se discutió la baja de sueldos de los políticos, y que en realidad esto podría afectar al Poder Judicial. Eso fue una amenaza. Pero además vemos que ese no es como que el Poder Judicial, si dieran este argumento, uno pensaría, bueno, al menos el Poder Judicial, si está diciendo esto, si tiene realmente las agallas de decir esta amenaza, es porque el Poder Judicial debe funcionar de manera perfecta. Y no es así. Ya vimos el problema, como fue el ejemplo antes, de el privilegio que se le da a la casta política con respecto a la población común y corriente, que es una injusticia. Y por otro lado, hay numerosos casos de corrupción en el Poder Judicial. El más conocido fue en abril del año pasado. ¿Se acuerdan de esos jueces de la Corte de Apelaciones, que no son los escalones más bajos del Poder Judicial, están en escalones más o menos altos, justo antes de la Corte Suprema, Corte de Apelaciones? En Rancagua, justamente en la región de O'Higgins, donde vimos a 3 ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que se le suspendieron por tráfico de influencias, pago a jueces y vínculos, en este caso con el Partido Socialista, en particular con el senador Letelier. Y yo estoy seguro que no son los únicos casos. Algunos dirán, bueno, no se ha probado nada más. Y por supuesto, hay presunción de inocencia. Y yo como estudiante de Derecho creo en eso. Pero creo que sería ingenuo de mi parte y también de parte suya pensar que solo esos 3 jueces, justo eran los únicos corruptos. Lo dudo. Entonces, hay un problema sistemático aquí enorme, donde una mentalidad estatista por un lado se ha inmerso dentro del mundo judicial para darle privilegio a la casta política. Y en medida tiene sentido que sea así, porque los políticos tienen una mano en el nombramiento de jueces de la Corte Suprema y en la Corte de Apelaciones, y ahí se influye todo para abajo. Eso es un elemento. Por otro lado, hay casos de corrupción que hemos visto. Y en tercer lugar, es casi como si el Poder Judicial fuera una mafia que amenaza con hacer mal su trabajo si el mundo ciudadano se digna a pedirles que se bajen el sueldo, porque ellos ganan unos sueldos millonarios pagados con nuestro dinero. E insisto, no es un problema que alguien gane un sueldo alto, ese no es el problema, no es una cosa de que ganen más o menos. El problema aquí es que ganan ese dinero con nuestro dinero y nos obligan a pagarlo. No es como que estemos pagando voluntariamente un servicio. Al Poder Judicial le pagan igual, haga bien su trabajo o no. Y los nombramientos son todos internos dentro del Poder Judicial, con interferencia en el mundo político. Entonces nosotros, que somos los que tenemos que vivir sometidos justamente a la resolución del Poder Judicial, no podemos decir nada, pero igual les tenemos que pagar esos privilegios maravillosos, y también por supuesto estos gastos inútiles que tienen asignados a los tribunales, una serie de cosas. Entonces hay que recordar que hay problemas muy graves con nuestro Poder Judicial y que requiere de una reestructuración, de una transformación profunda que logre extirpar estos elementos estatistas, corporativistas y en realidad también de corrupción que hay dentro de este. Aunque lamentablemente veo que eso sea poco probable mientras tenga dependencia de lo que es el mundo político en su nombramiento, y también mientras gran parte del Poder Judicial actual siga en sus puestos. Porque esta lógica y estos nombramientos yo diría que ya han impregnado casi la totalidad del Poder Judicial. Realmente un elemento que tal vez podría traer una cierta descongestión de este problema sería la instauración de jurados dentro de la decisión de los tribunales, tal como ocurre en el mundo anglosajón, porque realmente no confío en la estructura judicial para ninguna cosa, y eso lleva a problemas de que ya nadie pueda confiar en una resolución judicial. Normalmente uno diría, hay un problema o hay una acusación de algo, que lo vea la justicia, pero ¿cómo puede tener eso legitimidad si es que no hay confianza en la justicia, ya sea por corrupción, ya sea por corporativismo y defensa de privilegios estatales, todo esto pagado con nuestro dinero, nuestros impuestos, o ya sea por preferencia hacia el mundo político, ya sea por gente de izquierda o por gente de derecha? Es un problema. Y me parecía que era interesante verlo, porque estas 3 noticias se pueden ver inconexas, y quieran ellos o no, este privilegio que se les da al mundo político al parecer se da. Entonces, no digo que ellos lo estén buscando y hayan hecho influencias para hacerlo, tal vez no lo hicieron, tal vez simplemente el mundo judicial se los da de la nada, tal vez. Pero es un problema que se tiene que ver y que lamentablemente veo que se discute poco. Por distintas vertientes ideológicas, veo que realmente nadie habla de esto, ya sea el mundo conservador, libertario, los nacionalistas, la izquierda de distintas vertientes, socialistas, comunistas, progresistas, nadie habla mucho de esto, pero es un tema que me parece que es importante y vale la pena tocar. De todas maneras, le agradezco mucho al Patreon también que me pidió este tema. Es un tema interesante, y aproveché de mencionar una petición de otro Patreon, que es el tema de los jurados. Y recuerden que ustedes me pueden pedir algún tema, alguna noticia, cualquier cosa abajo en los comentarios, y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.